de poder ver hermanos que han vuelto a compartir con nosotros en el culto, y los que viven de muy lejos también nos alegra mucho tenerlos con nosotros en esta mañana. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor, que sin duda nos va a bendecir en este día. Les invito a abrir sus Biblias. Espero que anden con su Biblia porque la vamos a leer harto en esta mañana. O sea, se la voy a hacer leer a usted en esta mañana. Por eso le digo, póngase los lentes, no se los saque. Porque en estos días, o sea, desde anoche y hoy, hemos aprendido cuán importante es declarar la palabra, ¿cierto? Entonces, en la prédica nosotros la declaramos de acá, pero es importante que usted también la declare. Así que tome su Biblia, vamos a leer juntos el Salmo 100. El Salmo 100. Amén. Si lo encontraron, entonces me acompañan en la lectura. Dice así la palabra del Señor: cantad alegres a Dios. No los oigo yo. ¿Sí? Fuerte, declárelo fuerte. Ya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria al Señor. Si se fijan, parte de este salmo lo hemos cantado en las alabanzas, ¿cierto? Entonces, en esta mañana me gustaría, a través de este salmo, impartir un par de verdades muy importantes. Y vamos a comenzar con los primeros versículos, porque podemos distribuir este salmo o subdividirlo en tres partes. Y la parte de los versículos 1 y 2 en esta mañana van a ser las más importantes. Y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría y venid ante su presencia con regocijo. En tres versículos encontramos tres adjetivos que son: cantad como alegres, luego servid a Jehová con alegría y vengan ante su presencia con regocijo. Todos entendemos lo que es alegría, ¿cierto? Alegres. Y el regocijo es como un poquito más de alegría. La palabra regocijo significa expresar con mi cuerpo la alegría que siento por dentro. Entonces, cuando leemos este salmo, decimos, ya, con la alegría la traigo adentro, no la puedo yo demostrar así sin hacer nada, ¿cierto? Si yo me parase así, ¿ustedes sabrían si estoy alegre o no? No, ¿cierto? Pero si yo empiezo a hablar y a moverme y a expresar en la presencia del Señor, levantar mis manos, saltar a Dios, danzarle al Señor, ¿sabrán ustedes que estoy alegre? Claro, porque ese es mi regocijo, ¿cierto? Entonces, cuando uno viene a la presencia del Señor, David dice: vengan con alegría, vengan con regocijo. Y eso es lo que hemos practicado anoche y en los cultos. Generalmente tratamos de hacer eso, ¿cierto? Pero esto no es solamente para los cultos, mis amados. Porque ¿cuántas veces en la semana usted va a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces? Hágase la pregunta. 5 veces, 6 veces, 7 veces. O sea, yo quiero decirles que usted siempre está en la presencia de Jehová. Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y su Espíritu Santo lo llena todo. Él está en todo lugar. No hay ningún lugar en esta tierra donde Dios no esté. Quiere decir que todos los días, apenas usted se levanta, está en la presencia del Señor. Apenas usted se acuesta, está en la presencia del Señor.
El Señor nunca le va a decir, ya buenas noches, cierra la puerta y usted está adentro sin el Señor. No, eso es imposible. David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si me escondo abajo, tú estás. Si arranco para allá, tú estás. Si vuelo al último arriba, más allá de los aviones, ahí tú estás. No puedo huir de tu presencia, Señor. Entonces sepa usted que siempre está en la presencia del Señor. Y por eso hay que estar alegre cada día, ¿cierto? Y aun cuando uno tiene problemas, dificultades, el gozo que pone el Espíritu Santo adentro, ese no lo quita nadie. Amén. Pero ¿por qué a veces entonces hay unos cristianos que no viven eso, esa realidad? Viven cabizbajo, viven atribulados, con problemas, tristes, amargados, depresivos, igual que los demás que no tienen a Cristo, ¿cierto? Entonces uno se debe hacer la pregunta, ¿por qué yo no experimento esa libertad que la palabra del Señor dice? Donde está su espíritu, allí hay libertad. ¿Y dónde está su espíritu? En todo lugar. Está aquí, está en su casa, está en el patio, está en todo lugar. O sea, la libertad no la tenemos solo en el culto. La libertad la tenemos en todo lugar, en su trabajo, en su casa. Deberíamos tener la libertad del Señor para estar alegres y gozosos. Y ahora, ¿cómo vamos a poder vivir o cómo obtenemos esa libertad si no la tenemos? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros no conocemos bien la palabra de Dios, tenemos muchas ideas en nuestra cabeza distorsionadas, mentiras que el diablo ha puesto en nuestra cabeza desde chiquitito. Entonces, bien dijo anoche nuestra hermana Helen que nuestra lucha está acá arriba. Porque como no somos libres en nuestros pensamientos, no podemos ser libres en nuestro actuar. Y el apóstol Pablo lo explica muy bien, y por eso vamos a ir ahora al libro de los Corintios. Les invito a que abran su Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 10, y vamos a leer nuevamente juntos, para que usted tome bien su Biblia, lo vamos a leer juntos. El 2 de Corintios, capítulo 10, los versos 3 al 5. ¿Lo tienen? Amén. Entonces, lean conmigo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta aquí. ¿Se fijan la tremenda y profunda verdad que el apóstol Pablo nos revela? Aquí él está hablando de fortalezas que nosotros tenemos que derribar, que tenemos que explotar para que podamos conquistar nuestra tierra. ¿Cierto? Luego dice aquí, derribar los argumentos. ¿Dónde están los argumentos? Acá arriba, en la mente. Tenemos argumento para todo. Luego dice, derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde somos altivos, orgullosos, soberbios, porfiados? Por lo que pensamos, ¿verdad? Todo lo que pensamos, todo lo que argumentamos en la vida, sea con seres humanos o sea también con Dios, tenemos nuestros argumentos porque somos como somos. Y todo eso está en nuestra mente. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, todo eso hay que trabajarlo. El domingo pasado nuestro pastor nos habló del esfuerzo, ¿cierto? Esfuérzate en la gracia. Entonces esto es una parte del esfuerzo que usted y yo tenemos que dar, porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros.
Esta es una batalla que cada uno tiene que ganar solito con el Señor. Nosotros no podemos ganar esa batalla por usted. Nos encantaría que todos viviéramos en esa libertad de la cual le hablé delante, con alegría y con gozo, con fortaleza en el Señor. Pero mientras no ganamos esa batalla cada uno, y al final Pablo decía, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso quiere decir que yo tengo que sentarme y analizar un poquito mis pensamientos. Y el pensamiento que no está de acuerdo con la palabra de Dios, tengo que tomarlo cautivo, preso. ¿Y un preso a dónde se lleva? A la cárcel. Algunos presos están por un tiempo, ¿cierto? Pero algunos presos están de por vida. Ojalá que logremos tomar nuestros pensamientos que desagradan a Dios y los llevamos de por vida preso. De por vida lo sometemos a la obediencia a Cristo. Por ejemplo, si alguien es un ladrón, puede arrepentirse delante del Señor y tomar todos esos pensamientos que de repente le vienen. ¿Podría llevarme esto? No, yo renuncio al robo, tomo ese pensamiento y declaro la palabra de Dios que dice, no hurtes. Y lo llevo preso a la obediencia al Señor. Y digo, no lo voy a hacer. Entonces ese pensamiento está preso, ¿cierto? Pero tarde o temprano como que se libera y viene nuevamente al ataque. Entonces si usted cede, está perdido. Pero si usted lo toma y lo vuelve a encarcelar, entonces tarde o temprano esa fortaleza, ese pensamiento se debilita y usted es victorioso. Entonces así funciona lo de los pensamientos. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una acumulación de pensamientos, porque una fortaleza, si pensamos en ladrillos, se construye ladrillo por ladrillo, ¿cierto? Y se hace un tremendo muro. En la antigüedad eran muy, muy gruesos los muros. Los muros de Jericó, por ejemplo, eran inmensos, más de 1 metro de gruesor. Mucho más de 1 metro, porque arriba de los muros andaban con los carros de caballo. Esa es una fortaleza que uno no lo va a lograr a derribar así fácilmente como el pensamiento que le puse de ejemplo. Entonces una fortaleza se va construyendo con el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Con el niño, por ejemplo. Si el padre es un mentiroso, el niño va a ser un mentiroso, porque va a observar que el padre, te la voy a dar. Si te sigues portando mal, te la voy a dar. Y si nunca se la da, el niño hace lo que quiere. O cualquier otra cosa. Si el padre es un grosero, que el idioma que va a aprender el niño es lo mismo, ¿cierto? Los niños aprenden nuestros hábitos, nuestro lenguaje. Entonces ahí se va construyendo una fortaleza. Y cuando ya son grandes y obtienen sus propios convencimientos, todo eso se acumula y se construye una fortaleza. Por ejemplo, si el abuelito fue un borracho, el padre fue un borracho, casi con seguridad el otro también va a ser un borracho, porque es una fortaleza ya familiar. Si el abuelo fumó, el papá fumó, la mamá fumó, ¿cierto? La suegra también fumó. ¿Que le podremos decir al niño que no fume? No, también va a fumar, porque además con los hábitos, con los pensamientos, uno se da los gustos que quiere, no le interesa lo que dice la Biblia. Entonces se forma esa fortaleza. Y cuando uno viene al Señor, a Jesús, y se convierte al Señor, no puede seguir con esos mismos hábitos, ¿cierto? Generalmente. Pero ¿por qué algunos siguen? Conozco muchos cristianos que fumaban en el mundo y en el Señor siguen fumando también. Y uno le pregunta, ¿y por qué haces que no puedo dejar? Porque hay ahí una fortaleza espiritual que hay que derribar. Y generalmente también son demonios que luego toman influencia ahí. Y si uno no los ata, los expulsa, la persona nunca va a ser libre de ese hábito. Y eso en cualquier tipo de cosas. Puede ser también la rebelión contra Dios, ¿cierto? Por ejemplo, si el abuelo fue un ateo, un totalmente rebelde contra Dios, el hijo también, ¿qué le espera al nieto?
Es una fortaleza que se acumula, son argumentos que se ponen, ¿cierto? Porque los ateos tienen muchos argumentos en contra de Dios. Entonces, ¿qué se habla en la familia de esos argumentos? Se fijan y todo tiene lugar en la cabeza. Entonces, cuando uno viene al Señor y el pastor dice, levanten manos santas al Señor, usted tiene la libertad de hacerlo. Yo me pregunto, porque yo los veo a veces, no levantan la mano. ¿Por qué le cuesta tanto levantar el brazo al Señor? Porque a veces uno no se atreve, ¿cierto? Uno no se atreve. Uno está medio mediocre pensando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a levantar mi mano al Señor? ¿Qué le va a importar eso, cierto? Lo toma como que no tiene importancia. Pero yo quiero decirle, para Dios es sumamente importante. Porque si no, no lo diría la palabra del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe, yo quiero que los hombres levanten manos santos en todo lugar, no en la iglesia, en todo lugar, para exaltar a Dios? Entonces, las fortalezas que están en la mente no nos dejan hacerlo. Mira, vas a hacer el ridículo. Pero si a ti te conocen en la iglesia y si tú levantas la mano van a decir, mira el hipócrita. Son los pensamientos, ¿se fijan? Y nunca uno levanta la mano porque se siente poca cosa delante de Dios, no porque los hermanos son más santos que yo. Y así hay muchas cosas en nuestra cabeza que nos impiden servir a Dios con alegría y con regocijo, que nos impiden venir a Dios y expresarnos delante del Señor. Entonces, el consejo que nos da aquí el apóstol Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, eso significa, aunque vivimos en este cuerpo de carne y hueso, aunque andamos en la vida terrenal, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, la alabanza. Todo eso son nuestras armas con las cuales podemos combatir esta fortaleza, estos pensamientos. Por eso siempre decimos, es tan importante leer la Biblia, mis amados. Si yo le preguntase, ¿cuántos leen la Biblia 10 minutos al día? 10 minutos. 15 minutos, 20 minutos, media hora. ¿Cuánto tiempo se demora usted en comer? El desayuno, 15 minutos. El almuerzo con sobremesa, con tecito, con cafecito, media hora. Tomar 11 y algo entre medio y también picar, ¿cierto? En total, suponiendo unas 2 horas. ¿Y por qué no nos demoramos 2 horas alimentando nuestro espíritu? ¿Se fijan? Entonces, ¿qué engorda? ¿Engorda la carne o engorda el espíritu? Engorda más nuestra carne, porque nuestro espíritu está flacuchento, porque algunos le dan una ración así como solo pan y agua. Sabiendo que la riqueza y nuestra victoria está en la palabra. Cuando el Espíritu Santo la revela a nuestro ser, entonces esa es la victoria que cada uno tiene que ganar. Y usted va a tener que esforzarse, porque nadie se va a esforzar por usted. Aquí cada uno va a tener que esforzarse en ganar su batalla, de dar su batalla con sus armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. Son poderosas. Dios más encima nos dice, la arma que yo te he dado son poderosas. Sépalo. Si tú lo pones en práctica, vas a obtener tu victoria. Pero el problema es que muchas veces no ponemos en práctica y por eso no tenemos victoria. Les quiero poner solo un ejemplo del Antiguo Testamento, que todos seguramente lo sabemos. El gran filisteo que vino a enfrentarse con el ejército de Israel, ¿cierto? Cuando tenían guerra, los filisteos contra los israelitas. Y ellos dijeron, ¿para qué nos vamos a matar entre todos? Mejor nosotros los filisteos mandamos a nuestro héroe y ustedes mandan a uno. El que gana, ese pueblo obtuvo la victoria y nadie muere. Muere solo uno. O muere el filisteo o muere el israelita. Y mandaron a su gigante, ¿cierto? Con su tremendo poderío, con su arma. Y vino y se puso delante del ejército de Israel. Y ninguno se atrevió, ¿cierto? Ninguno se atrevió. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, porque vieron al gigante, nadie fue valiente, nadie
creía que Dios le va a dar la victoria, el miedo se apoderó de todo un ejército. Hasta que llegó el más chico, ¿cierto? Uno que ni siquiera era soldado. Uno que andaba cuidando las ovejas de papá. Y vino a ver qué tal la guerra. Así, él no vino ni con armas, ni tampoco vino para guerrear. Él vino a ver qué tal la guerra y traerle queso a sus hermanos que eran soldados y pan. Y vio que no pasa nada. Y le pregunta, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que no están peleando. Y le dice, no, porque el filisteo viene al grande. Y dice, a ver, ¿quién es ese? Y David viene y mira. Y dijo, pero si ¿quién es este? Y él se enfrenta al filisteo, ¿cierto? Para hacer la historia cortita. ¿Y qué le dijo el filisteo? ¿Quién eres tú que vienes contra mí con tu onda y con tu palo? ¿Acaso tú te estás burlando de mí? Voy a dar tu carne a las aves del cielo, dijo el filisteo. Y David, ni siquiera con su arma, o sea, llevaba solamente su onda que él estaba acostumbrado a tirarle a los pajaritos, mientras cuidaba la oveja de papá. Entonces David usó su arma de milicia, que era su boca, porque David era un adorador. David escribió muchos salmos y por eso Dios dijo, este es según mi corazón, porque aprendió a usar su boca, la alabanza, que es una arma poderosísima en contra de los demonios y el diablo, en contra de la depresión, en contra de todas las aflicciones que usted pueda tener como hijo de Dios, es la alabanza. Por eso el diablo trata de cerrarle su boca para que usted no alabe a Dios. Mas yo le digo, usted abra su boca porque ahí va a ser su victoria. Y David abrió su boca y dijo, tú vienes contra mí con tu lanza, con tu espada y con todo tu poderío de armas que tú tienes. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y yo voy a dar no solamente tu carne a los pájaros, sino voy a dar la carne de todos los filisteos que vinieron contigo a los pájaros. Y los perros se lo van a comer del todo. Y David confió en su declaración, confió en su Dios, porque él sabía que mi Dios no me va a dejar. Y con toda la confianza tomó su piedrecita. Y uno podría decir, una simple piedra, ¿cierto? Pero no fue la piedra la que le dio la victoria, sino que fue su declaración, fue su alabanza, fue su proclamación que él confiaba en el Dios del cielo, el Dios de los escuadrones de Israel, el Jehová el poderoso, el que le ayudó contra los osos, los leones. Y el pequeño David ganó la victoria y Dios lo levantó. Pero antes que David peleara contra el filisteo, él fue ungido en su casa cuando chiquitito. Eso nunca hay que olvidar. Antes que David declarara la victoria y ganara su batalla contra el filisteo, el profeta Samuel fue a la casa de David, reunió a todos los hijos de Isaí para ungir a alguien de ellos como rey. Y Dios le dijo, ninguno de estos es, falta uno. Y trajeron a David, que era chiquitito todavía, era un niño. Y ahí lo ungió rey. Y dice la Biblia, en el momento que Samuel ungió a David rey, vino el Espíritu Santo sobre él y lo llenó. Y esa es la diferencia, mis amados. Para que nosotros obtengamos nuestra victoria en nuestra alabanza, en nuestra declaración, usted necesita la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y eso fue en parte lo que tratamos también anoche. Usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios, ser lleno del Espíritu Santo cada día, dice la Biblia. Entonces, cuando usted abre su boca, su filisteo va a huir. ¿Cómo se llama su filisteo? El filisteo de David se llamaba Goliat. Su filisteo quizás se llama preocupación, se llama depresión, se llama enfermedad. Su filisteo se llama desánimo. Su filisteo se llama flojera espiritual. Su filisteo se llama rebelión contra Dios. Su filisteo se llama me da todo igual.
O su filisteo es yo quiero que solamente me salve y nada más. O sea, cada uno tiene por lo menos un filisteo en su vida que tiene que derrotar. Y si usted derrota cada día a uno de ellos, va a tener victoria en su vida. Y yo le digo dónde viven. Viven todos acá arriba. Todos sus filisteos están aquí, en la mente. Entonces ahí donde usted apunta durante esta semana, durante los próximos meses, para ser victorioso. Porque el apóstol Pablo dice aquí, hay que derribarlos, hay que destruirlos, hay que llevarlos cautivos para obedecer a Cristo. Mientras nosotros no ganamos nuestra victoria en la mente y nos libramos del pecado, porque muchos filisteos son pecados que todavía tenemos y cometemos. Y Dios no nos condena por eso, sino que Dios nos va a reprender si nosotros no luchamos en contra, ¿cierto? Y ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 4, para que usted vea quién es el jefe de todos esos filisteos. 2 de Corintios 4 dice lo siguiente, a partir del versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se fijaron cómo se llama el jefe de todos los filisteos? Leamos juntos el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo se llama el jefe? El Dios de este siglo, que es el diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y dónde está el entendimiento? En la mente, ¿cierto? Bloqueó el entendimiento para que no crean. Así que todos los amigos que usted tenga, familiares que todavía no conocen a Cristo, es porque hay alguien bloqueando su mente. Entonces cuando usted ora por ellos, Señor, alumbra su mente, ¿cierto? Para que resplandezca la luz, para que pueda ver, para que pueda entender. Entonces el Dios de este siglo bloquea la mente de los incrédulos. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Tendrá también poder para trabajar en nuestra mente? Le digo que sí, porque el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, que era una iglesia, y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los desvió de la fe que habían desarrollado en Cristo Jesús? ¿Por qué nuevamente se están volviendo? O sea, el Dios de este siglo también trabaja en la mente de los cristianos y también trata de bloquear su mente. Por eso a veces cuando usted viene al culto, se duerme en la prédica, no se puede concentrar. A veces en la alabanza usted piensa otra cosa. O en la prédica de repente también piensa otra cosa. En la oración su mente se va para otro lado. Porque así es el diablo. Yo le dije una vez, cuando venimos al culto, en este lugar, no estamos solamente nosotros las personas que nos vemos, porque hay un mundo invisible para nuestros ojos físicos, que también está presente. Aquí hay ángeles de Dios que nosotros no vemos, porque la Biblia lo dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea que todos los que temen vinieron con su ángel, porque el ángel no se queda en la casa, porque él acampa alrededor suyo, o sea, vive alrededor suyo, está pendiente suyo. Pero también luego vienen los otros, los emisarios del diablo, que tampoco los vemos, que se llaman demonios. Ellos también vienen. ¿Y por qué vienen ellos? Porque ellos también se meten en todas partes donde no deben. Porque en la sinagoga, ¿cuántas veces Jesús liberó a alguien? Porque los demonios estaban en la sinagoga. Los enfermos a veces tenían un demonio de enfermedad y Jesús los echaba fuera.
O sea, venían con su demonio. Entonces, cuando nosotros pecamos y tenemos fortalezas mentales en nuestra mente, a veces es porque hay un demonio alojado ahí que no nos deja ser libres. Entonces, para eso son las armas espirituales, para desalojar toda esa inmundicia. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas: ¿por qué permitieron que nuevamente el enemigo los está bloqueando? Nuevamente ustedes permitieron que hay como un embrujo sobre ustedes, porque eso los aleja del Señor. Hasta tal punto que el apóstol Pablo estaba temiendo por los Gálatas, que se van a perder. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que mantener nuestra fe firme hasta el fin y cuidar nuestra salvación hasta el fin. Y miren, eso no es ni siquiera difícil. Solamente hay que obedecer la palabra del Señor. Usted solamente abra su boca, alabe a Dios, declare su grandeza, use las armas que son poderosas que Dios le ha dado. Y la arma más poderosa es su boca. Ni siquiera tiene que comprar algo, ni siquiera tiene que adquirirlo con mucho esfuerzo. El Señor se la hizo. El Señor le dio una boca para que usted pueda declarar y pueda obtener su libertad. Así que esfuércese para ganar su batalla en contra del Dios de este siglo, porque si no, usted no va a poder cantar con alegría, ni va a poder jubilar en la presencia de Dios, porque siempre va a tener ataduras. Miren lo que dice el Salmo 94. El Salmo 94, en el verso 19, lo vamos a leer juntos, así que búsquelo nomás. Salmo 94, el verso 19, leamos, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Leámoslo otra vez. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Saben cuántos pensamientos tenemos durante el día? Son entre 50,000 a 60,000 pensamientos lo que tiene el ser humano, dicen los científicos. Aquí dice en la multitud de los pensamientos, porque yo no me voy a poner a contarlos, ¿cierto? Quizás ni siquiera lo podríamos hacer porque se escapan, porque no sé cómo lo habrán contado. No tengo idea. Pero lo que ciertamente puedo decir que tenemos muchísimos pensamientos en el día, ¿cierto? Según a lo que usted se dedica, va a tener pensamientos. Si usted se dedica a mirar tele, por ejemplo, va a tener pensamientos de lo que vio en la tele, ¿verdad? Claro, porque ¿quién no ha visto una película en una tarde relajada y se va a acostar? Y se acuesta y ¿qué piensa? La grandeza de mi Señor. No, piensa en el compadre que en el momento adecuado y en la chica y en la acción según lo que vio, ¿cierto? Y piensa y se deleita hasta el punto que a veces uno quiere ser el personaje de lo que se presentó ahí, ¿cierto? Algunos se quieren sentir el héroe ese que saltó y rescató a la mujer. Y todo lo que uno vio ahí. Y cuando uno viene a un culto como anoche, donde cantamos, alabamos al Señor y uno se va a acostar, ¿qué piensa? ¿Qué pensaron los que estuvieron? Hermano Héctor, anoche cuando usted se acostó, ¿qué pensó? ¿Ve? Pensó en lo que vivimos acá en la iglesia. Yo también me fui a acostar y toda la noche las alabanzas que cantamos anoche, que a veces uno quisiera apagar la mente, pero no puede, porque David también dice, aún en sus camas te canten los santos. David cantaba casi de día y de noche, hasta en nuestro subconsciente, porque tenemos un consciente y un subconsciente, ¿cierto? Cantamos a Dios toda la noche, y cuando uno despierta, ¿qué piensa?
La palabra que trajo nuestra hermana Helen, ¿cierto? De la importancia o de la alabanza. Cualquier cosa que hicimos, la oración, qué poderoso es nuestro Dios. Eso piensa. Si uno se dedica a las cosas de Dios, en eso va a pensar. Si usted no lee la Biblia, jamás va a pensar en la Biblia, ¿cierto? Pero sí va a tener un remordimiento. Después de una semana de no leer, va a pensar, chuta, ahora voy a ir el domingo y te apuesto que van a decirle la importancia de leer la Biblia. Y uno se siente pillado y uno se siente mal porque nuevamente no la leyó, ¿cierto? Y el diablo le va a decir, no importa, la leemos esta semana que viene, y tampoco la va a leer. Y el diablo ahí trabaja. Tienes tanto que hacer, tienes tanto que hacer. Si tú no haces tal cosa, no te va a alcanzar el día. Y uno empieza a hacer las cosas, ¿cierto? También me ha pasado. Y uno empieza a hacer las cosas y de repente pasó el día. Y uno no tomó la guitarra para cantar a Dios, uno no se hincó, no se arrodilló para ganar su batalla. Tenemos esa hermosa canción que cantamos hace un par de meses. De rodilla ganaré mi batalla, ¿cierto? Pero si yo le revisara con una lupa sus rodillas, están sanitas, ¿cierto? Dicen los historiadores que cuando enterraron al apóstol Jacobo, sus rodillas tenían grandes escamas de tanto orar de rodilla. Entonces nuestras rodillas, algunos son casi vírgenes, ¿cierto? En cuanto a la oración. ¿Y por qué cantamos esa alabanza? ¿Por qué mentimos? ¿Se ven cuán fácil es? ¿Cuán fácil es? Y uno se cree después poderoso, que gané mi batalla. No, es mentira, mentira. Con eso no impresionamos ni siquiera al diablo. Él está feliz, se siente gozoso, lo abraza, lo lleva para la casa, lo hace relajarse. Entonces la iglesia del Señor, el Señor la puso para hacer sal y luz en este mundo. Y lo vamos a hacer siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Y lo que le quiero enseñar en esta mañana, ocupe su boca. No para chismear, no para cantar alabanzas mundanas. Es tan triste ver a algunos cristianos que se saben de memoria todo lo que escriben en el mundo, ¿cierto? Conocemos a uno que hace muchos años se quedó pegado en los años 60. Toda su alabanza es de los años 60, toda esa música. Jamás escuché una alabanza de Cristo en ese hermano. No le voy a decir quién es, pero es tremendo cómo el diablo bloquea la mente. Entonces usted, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Por qué el alma? Porque nuestra mente es parte de nuestra alma. Y si nosotros no disciplinamos nuestra mente, mis amados, vamos a perder nuestra victoria. No vamos a tener el privilegio de ver las grandes maravillas de Dios. Solamente vamos a leer de ellas lo que dice la Biblia o lo que nos cuentan, los testimonios que cuentan. No vamos a vivir nosotros mismos esas batallas, esas victorias de las cuales la Biblia habla. Pero tenemos ese consuelo que David dice, en la multitud de mis pensamientos, tú me consuelas. O sea, quiere decir, hay una puerta abierta donde la consolación del Señor venía a David, por lo menos, porque es lo que él dice. Porque la palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Por ejemplo, esa es una consolación. Si usted atraviesa dificultad, problema, cualquier situación, incluso si ha perdido su primer amor con el Señor, no se preocupe, avívele nuevamente. Mientras está con vida, lo puede hacer. Dios no se va a enojar. Porque cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, el papá no se enojó con el hijo porque volvió. Todo lo contrario, lo abrazó, le mostró misericordia, le mostró bondad. Eso nos quiere decir que cada día tenemos una oportunidad de arreglarnos con el Señor. Y en la multitud de sus pensamientos, permita que la palabra de Dios entre y consuele su alma. Si está desanimado, dígaselo al Señor. Señor, necesito que tú me animes. Si usted está atribulado,
cuénteselo al Señor, porque Él tiene un oído muy grande para atendernos 24 horas al día. Y su brazo todavía no se ha cortado, dice la Biblia, para sanar, para salvar y para hacer todo tipo de maravilla en nuestro medio y en su vida personal. Así que eso es en cuanto a nuestros pensamientos. No se deje bloquear por el enemigo. Apenas usted detecta un pensamiento que no le agrada a Dios, deséchelo, fuera con él. Porque cuando usted gana la victoria en sus pensamientos, también la va a ganar en sus hábitos. Porque los malos hábitos vienen por los pensamientos, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien es adicto a la pornografía, por ejemplo, primero vienen los pensamientos, la imaginación, las imágenes, y luego viene la práctica. Sí, y eso es en cualquier tipo de cosas. Todo empieza en la mente. Entonces, no trate de quitar el hábito. Quite primero el pecado de la mente. Gane en el pensamiento y la práctica no la va a hacer nunca más. Porque Pablo, por ejemplo, él era un asesino. Él no trató de solucionar, de no asesinar a nadie más. Él se convirtió al Señor y su vida se terminó de una. Sus hábitos se acomodaron enseguida a la victoria que él obtuvo en su mente. Entonces, mientras más usted se ocupa de las cosas de Dios, mientras más usted use su boca declarando la grandeza de Dios, la palabra de Dios, más fácil va a ser su vida. Más va a amar al Señor. ¿Por qué el amor se enfría al Señor? Porque no hay alabanza a Dios, porque no hay comunicación con Dios, porque no hay comunión con Dios. ¿Por qué el amor se enfría en el matrimonio? Porque uno se acostumbra, ¿cierto? Ya con los años, ya le soporto todas las mañas, ¿para qué le voy a decir que cambie? No, usted hasta el último día trate de discipular a su esposo y al revés también. Asegúrese que llegue al cielo. No podemos dejar las cosas como venga el día. Así vive el mundo, nosotros no. Nosotros tenemos una regla a seguir, tenemos un consejo a seguir. Entonces todo eso empieza en nuestros pensamientos. Y cuando nosotros ganamos esa victoria, podemos cantar alegres a Dios. Porque vamos a venir a este lugar, o usted va a andar en su casa, va a ser libre en su mente. Todo lo que lo presionaba ya no va a estar. Porque así también lo hizo Satanás con Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo tentó a Jesús y luego dice, y luego se fue el diablo y lo dejó por un tiempo, pero luego volvió. Apenas Jesús estaba en Nazaret, ahí mismo estaba el diablo tratando de tirarlo por la peña, ¿cierto? A través de las personas. Entonces por un tiempo el diablo se va a tirar, pero usted ahí manténgase firme. Por eso venimos al culto, porque aquí recibimos alimento espiritual, instrucción para combatir. Porque mis amados, aunque queramos o no, esta es la realidad de todo ser humano. Estamos en una guerra. O usted es de la parte del diablo, o usted es de la parte de Dios, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Entonces, o perdemos o ganamos, no hay nada entre medio. Y usted tiene que definir si quiere ser un ganador o un perdedor con Dios, ¿cierto? Así nomás es, no hay algo entre medio. Entonces yo supongo que todos queremos ser victoriosos, por algo que estamos acá. Entonces cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servid a Jehová con alegría, no por obligación. Al Señor no se le sirve obligado, ni porque me están tonteando, ni porque ¿qué van a pensar ahora de mí? Tampoco se le sirve al Señor por religioso, ni por miedo. Usted no le sirva al Señor por miedo que va a terminar en el infierno. No, sírvale al Señor porque usted le ama, porque usted está agradecido, porque el Señor murió por su pecado y lo salvó. Entonces, esa es la alegría para servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Abriendo nuestra boca en primer lugar.
La Biblia dice en los Hechos que se juntaron los apóstoles y servían al Señor en oración y ayuno. Apenas usted ora, le está sirviendo al Señor. Apenas usted canta, le está sirviendo al Señor. Apenas usted le cocina a su esposo, también está sirviendo al Señor, porque todo lo que hagáis, háganlo como para el Señor. Todo lo que hacemos, mis amados, debería ser un servicio al Señor. Por eso en el trabajo somos de excelencia, porque lo hacemos como para el Señor. Y nuestro tiempo libre lo vivimos para el Señor, no para nuestra carne. Entonces todo el aspecto de nuestra vida debería ser un servicio al Señor. Y miren, en Deuteronomio el Señor tiene una queja muy grande contra su pueblo de Israel. Fíjense lo que dice. Deuteronomio 28, el verso 47. El Señor dice lo siguiente: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Eso es grave, ¿no? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas. Más encima el Señor nos da un ejemplo. ¿Por qué no servimos a veces a Dios? Es por la abundancia de las cosas que tenemos. Porque las cosas que tenemos demandan nuestro tiempo, demandan nuestra atención. ¿Y cuáles son las cosas que demandan más atención de usted? Es su trabajo, obviamente. Es la familia, que en el fondo eso no es una cosa, pero a veces uno la trata como cosa. El trabajo, hay muchas cosas cuadradas o rectángulas, negras, que demandan mucha atención. Algunos son de 40 pulgadas, 46 pulgadas, ¿cierto? La tele demanda mucha atención. El chiquitito rectángulo negro que usted tiene en su bolsillo y no está en modo avión, también demanda su atención. No sé si usted tiene esa cosa donde le dice al final del día cuántas horas usted ha estado en el celular. Revíselo y hágase la pregunta: ¿quién es primero en su vida? ¿Sus cosas o el Señor? Porque donde más invertimos de nuestro tiempo, ese es primero. Así de simple, ¿cierto? Entonces hay muchas áreas de nuestra vida donde tenemos que ganar una victoria, donde tenemos que batallar para que Dios pueda mirarnos a nosotros y que su unción se derrame sobre nuestra vida, ¿cierto? Por cuanto no me serviste con gozo y alegría de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Y eso es feo, ¿cierto? Es feo. Entonces, usted tiene la libertad de escoger: o sirve a Dios con alegría y con gozo, o servirá a sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Son el que les nombré al principio, el jefe de los filisteos, que es el Satanás, el Dios de este siglo, el enemigo número 1, y todos los que son de la familia de él, y los pecados. Le vamos a servir a ellos, a nuestra carne. Indudablemente es así. Solamente podemos servirle a uno, dice Jesús. O servimos al Señor o servimos a Mamón, que también es de la misma familia del Dios de este siglo. Entonces tenemos la oportunidad de decidir cada día. Yo por lo menos quiero servir al Señor. Y lo quiero hacer con gozo de corazón y con alegría. Cuando usted trae ofrenda aquí al Señor, tráigala con gozo y alegría, porque esa es parte del servicio. Usted sabía que en el Antiguo Testamento eso era el servicio a Jehová. La gente se definía, el servicio a Jehová se definía por las ofrendas que ellos traían. Y eran verdaderas fiestas cuando ellos traían sus ofrendas.
porque generalmente eran bienes, porque todos ellos eran agricultores, la gran mayoría. Traían sus bienes, su saco de trigo, su saco de avena, traían su oveja, su carnero, todo lo que ellos traían a la casa de Jehová. Y el Señor lo recibía y le decía, la mejor parte que se la den al sacerdote, porque él no tenía nada, porque el sacerdote no estaba permitido que trabaje. Y hoy en día es lo mismo. El Señor dispuso que los que sirvan en el Evangelio, vivan del Evangelio. Así que cuando usted trae su diezmo, su ofrenda, hágalo con alegría de corazón, porque es para el reino de Dios. Porque en el reino de Dios funciona según la palabra del Señor. Y va a ver el gozo y la alegría que eso va a traer a su vida. Yo le puedo garantizar, cada vez que usted obedece a Dios, eso trae gozo, trae alegría, trae libertad. Usted va a poder andar donde quiera que ande y va a andar con fortaleza en el Señor. Y va a sentir la presencia de Dios con usted. Y va a poder estar seguro de que Dios lo aprueba. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, preséntate a Dios como un obrero aprobado por Dios. Usted preocúpese que Dios lo apruebe. No se fije en lo que diga la gente. Que le dé igual lo que diga la gente. Preocúpese lo que Dios dice. Y no le sirva a sus enemigos, porque eso trae consecuencias. Eso trae ataduras, eso trae tristeza a la familia muchas veces. Porque cuando uno peca también involucra a la familia, ¿cierto? Cuando un esposo o una esposa se manda a cambiar, trae tristeza a toda la familia, a los niños. ¿Por qué tenemos tantas familias disfuncionales? Porque ese es el pecado que ha destruido el modelo de Dios. Pero nosotros estamos aquí para hacerlo bien, ¿sí? Para hacerlo bien para Dios y también para nosotros, para nuestros hijos. Entonces, servid a Jehová con alegría y vengan ante su presencia con regocijo. Son 3 cosas que tenemos que hacer en nuestra vida: cantar a Dios, servir a Dios y venir ante su presencia. Ya le dije, usted siempre está en la presencia de Dios. Tenemos que desarrollar esa conciencia, porque a veces decimos, cuando voy a la iglesia, vengo a la presencia del Señor. No es tan así. O sea, uno lo hace como más consciente, ¿cierto? Que viene a la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está en todo lugar. Cuando usted desarrolla esa conciencia en sus pensamientos, le va a costar menos dejar el pecado, si ama al Señor de verdad. Le va a costar menos obedecer la palabra de Dios, si usted sabe que en todo momento Dios está con usted. Y el Espíritu Santo es muy sensible. Él se siente dentro de nosotros cuando nosotros pecamos. Él se contriñe, dice la Biblia. Como también nosotros nos sentimos tristes cuando alguien nos hace algo. Usted no se sentiría triste si de repente usted me habla todo el rato y yo no le pesco. Yo no le tomo en cuenta. No le contesto. Y usted trata de hablarme, trata de llamar mi atención y yo lo ignoro. ¿Eso es triste o no? ¿Se sentiría usted burlado? ¿Se sentiría triste? Y creo que después de 5 minutos hasta se enoja y pega el grito. Eso el Espíritu Santo no lo hace. Si usted lo ignora, Él está en silencio. Y por eso a veces Él no nos habla, porque usted tampoco le habla. Pero Dios quiere hablarnos a nosotros, quiere tener una relación con nosotros. Si cuando nosotros le hablamos a Él y somos conscientes de que su presencia está en todo lugar, entonces vamos a poder tener la victoria en nuestros pensamientos y también en nuestra vida. Así que cuando le pregunten mañana qué le hablaron en la iglesia, usted le dice: voy a cantar alegre a Dios, voy a servir a Jehová con alegría y voy a estar siempre en su presencia con regocijo. Amén. Entonces vamos a decirlo juntos. Tome su Biblia y lo vamos a decir en forma personal. Voy a cantar alegre a Dios. Amén. Yo le aseguro, en el momento que usted lo declara, va a venir libertad a su vida. Dígalo con fe y con decisión. Pero si usted no lo quiere hacer, si usted en su mente dice: ¿para qué voy a cantar? No lo diga.
Pero todos los que toman la decisión de ser victoriosos, dígalo con convicción y dígalo fuerte, que lo oiga el diablo, que usted ya decidió. Amén. Ya, entonces, cantaré alegre a Dios, serviré al Señor con alegría y vendré siempre a su presencia con regocijo. Lo aprendimos otra vez. Cantaré alegre a Dios, serviré a Dios con alegría y estaré siempre en su presencia con regocijo. Claro, ustedes no me mostraron ningún regocijo ahora. Lo entiendo porque están sentados, pero yo les represento. Entonces, cuando cantamos otra vez, no sé si será posible, de cantar una o dos alabanzas finalizando el culto, usted cante alegre a Dios y manifieste su regocijo, ¿cierto? Usted puede saltar, puede moverse, si es tímido, quede separado, no importa. Pero por lo menos levante su brazo, sus manos santas al Señor. Amén. Demuéstrenle al Señor que usted hoy tomó la decisión de cantar alegre a Jehová, de servir contento a Dios y estar siempre en su presencia con regocijo. Entonces andará cantando en la casa, andará cantando en la calle. Si le da vergüenza, póngase la mascarilla como antes y nadie va a ver que usted anda cantando. Eso fue lo mejor de la pandemia, que uno podía andar por ahí hablando en lenguas, hablándole al Señor y nadie se daba cuenta. Ya no se puede porque nos quitaron la mascarilla. Pero igual nomás, ¿cierto? Y mientras los músicos vienen, terminamos de leer el Salmo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria al Señor. Él nos hizo pueblo suyo. Imagínense, no depende de ninguno de nosotros. Él nos escogió, Él lo salvó, Él lo adoptó y lo hizo su pueblo. Y esa es la razón por la cual cantamos, la razón por la cual alabamos. Así que yo sé que ahora pillé improviso a nuestros músicos, pero no importa, ¿cierto? Hay hasta una alabanza de este salmo, ¿cierto? ¿Quién se sabe la alabanza de este salmo? Cantad alegres, cantad a Dios. Vamos a capela. Habitantes de toda la tierra.